Bienvenidos queridos hermanos una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy, miércoles 31 de diciembre del 2025. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 1 de San Juan, del 1 al 18. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En el principio era el Verbo, la palabra, y el Verbo estaba ante Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio. Por él se hizo todo, y nada llegó a ser sin él. Lo que fue hecho tenía vida en él, y para los hombres la vida era luz. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la impidieron. Vino un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Vino para dar testimonio como testigo de la luz, para que todos creyeran por él. Aunque no fuera él la luz, le tocaba dar testimonio de la luz. Él era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre. Y llegaba al mundo. Ya estaba en el mundo, este mundo que se hizo por él, este mundo que no lo recibió. Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les dio la capacidad para ser hijos de Dios. Al creer en su nombre, han nacido no de sangre alguna, ni por ley de la carne, ni por voluntad de hombre, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre, el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. Juan dio testimonio de él, dijo muy fuerte, de él yo hablaba al decir, el que ha venido detrás de mí ya estaba delante de mí, porque era antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos, y cada don amoroso preparaba otro. Por medio de Moisés hemos recibido la ley, pero la verdad y el don amoroso nos llegó por medio de Jesucristo. Nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios Hijo único, el que está en el seno del Padre, nos lo dio a conocer. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos queridos hermanos, no se olvide de darle seguir. Si es en YouTube, suscribirse. Alonso Muñoz CR en mayúscula. Vaya a YouTube y se suscribe y le da la campanita. Hoy el Evangelio nos muestra cómo empezó todo, cómo empezó el mundo, por medio de quién fueron hechas todas las cosas. Dice, en el principio era el Verbo, la palabra, y el Verbo estaba ante Dios y el Verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio. Por él se hizo todo y nada llegó a ser sin él. Por Jesucristo se hizo todo y nada llegó a ser sin él. Él era la palabra y él estaba ante Dios. Por eso allá en Génesis capítulo 1 versículo 26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos, está hablando en plural, de una segunda persona, de otra persona. Cuando dice hagamos es porque ya Jesucristo existía desde el principio. Por él se hizo todo y sin él nada llegó a ser. De eso nos habla el Génesis. Y hoy San Juan nos viene a recordar que en el principio era el Verbo, la palabra. O sea, Jesucristo era desde el principio. También y por él se hizo todo y nada llegó a ser sin él. Pues si Jesucristo dice, y él era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre.
y llegaba al mundo. Y Jesucristo, que es Dios, quiso tomar la condición humana, quiso hacerse carne, vino al mundo a ser testigo, a ser luz para los hombres, a darnos a conocer al Padre. ¿Para qué? Para que nosotros podamos obtener la vida eterna. Vino a salvarnos de nuestros pecados, vino a liberarnos de nuestros pecados, vino a darnos a conocer la voluntad del Padre, a mostrarnos el camino que debemos seguir para nuestra propia salvación. Él era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre y llegaba al mundo. ¿Quién es Jesucristo? La luz que ilumina a todo hombre. Y esa luz llegaba al mundo para iluminarnos, para darnos a conocer al Padre. Ya estaba en el mundo, este mundo que se hizo por él, este mundo que no lo recibió. Jesucristo también es el creador del mundo. Él es Dios. Él está también en todas partes. Pero Él quiso venir a este mundo. Quiso tomar la condición humana. Quiso venir a los suyos. Pero dice, vino a su propia casa. Vino a este mundo y los suyos no lo recibieron. ¿Pero qué pasó? Los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les dio la capacidad de ser hijos de Dios. Pero, ¿dónde se hace la diferencia? Aquel que recibe la palabra de Dios, el Señor le da la capacidad de ser hijos de Dios. Pero para ser hijos de Dios, tenemos que recibirlo. Tenemos que aceptar su palabra, porque por Él se hizo todo y sin Él nada llegó a ser. Y si Jesucristo es la palabra, el verbo de Dios hecho carne, tenemos que creer en su palabra si queremos salvarnos, porque por Él se hizo todo y sin Él nada llegó a ser. Entonces la palabra de Dios nos muestra el camino que debemos seguir para nuestra propia salvación, porque Él es la luz que vino al mundo a iluminar a todo hombre. Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio la capacidad para ser hijos de Dios. ¿A quién? Al que lo recibe, al que recibe su palabra, aquel que cumple su santa voluntad. Al creer en su nombre, ¿a qué? Al creer en su nombre, al creerle a Cristo. ¿Por qué es importante? ¿Por qué tenemos nosotros que creerle a Cristo y no andar de creyones? Creer en su palabra y no andar creyéndole a cualquiera que venga con la Biblia bajo el brazo, diciéndonos mentiras. Porque nosotros vamos a obtener la vida eterna si le creemos a Él. Si creemos lo que Él está escrito, porque por Él se hizo todo y sin Él nada fue. Yo me voy a salvar por creerle a Cristo, no por creerle a Cristino o a Cristina. Por creerle a Cristo, yo me voy a salvar por creer en Cristo, no por creer en Cristo. Por creerle a Cristo, no por creer en Cristo. No es lo mismo creer en Cristo que creerle a Cristo. Ahí es donde está la diferencia de aquel que se deja iluminar por Cristo, de aquel que lo recibe, que recibe su palabra. Al creer en su nombre, han nacido no de sangre alguna, ni por ley de la carne, ni por voluntad de hombre, sino que han nacido de Dios. Al creerle a Cristo y a cumplir su palabra y al ser bautizados, ya no hemos nacido de carne alguna, sino hemos nacido de Dios. Por eso allá en San Juan, el mismo San Juan, aquí más adelante en San Juan 3:5, le dice Jesús a Nicodemo. Nicodemo le dijo, Jesús le contestó, San Juan 3:3,
Jesús le contestó, en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Jesucristo nos trae un nuevo nacimiento, ya no de carne, sino nacer del Espíritu. En verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Nicodemo le dijo, ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. He ahí la importancia del bautismo para renacer de nuevo. Jesucristo nos trae un nuevo nacimiento. Si creemos en su palabra, si la ponemos en práctica, nosotros, ¿cómo es que dice? Al creer en su nombre, han nacido no de sangre alguna, ni por ley de carne, ni por voluntad de hombre, sino que han nacido de Dios. Al nosotros aceptar la fe, al aceptar su palabra, al creer en su nombre, somos bautizados y renacemos para una vida nueva, una vida eterna. Por eso es importante creerle a Cristo. No creer en Cristo, sino creerle a Cristo y hacer su santa voluntad. Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. Por eso Jesucristo nos trae un nuevo nacimiento. No han nacido no de sangre alguna ni por ley de la carne. Jesucristo nos quiere introducir en el reino de Dios, pero ya por haber nacido, hemos nacido de la carne, pero Él nos quiere introducir en el reino de Dios. Y para introducirnos en el reino de Dios es necesario nacer del Espíritu. Por eso Él nos dice, lo que nace de la carne es carne y lo que nace del Espíritu es espíritu. ¿Y cómo nos trae ese nuevo nacimiento? A través del bautismo. Le dice, no te extrañes de que te haya dicho, necesitan nacer de nuevo desde arriba. El viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo le sucede al que ha nacido del Espíritu. Usted no se da cuenta, usted no lo ve en estos momentos, pero cuando usted es bautizado, usted ha nacido del Espíritu. Por eso Jesús le dice, lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. Por eso Jesucristo nos trae un nuevo nacimiento, nacimiento del Espíritu. ¿Para qué? Para introducirnos en el reino de los cielos. Han nacido no de sangre alguna, ni por ley de la carne, ni por voluntad de hombre, sino que han nacido de Dios. Por eso cuando Juan empieza a predicar, predica bautismo y conversión para el perdón de los pecados. Porque ahora vamos a nacer del Espíritu, a una nueva vida en Cristo. Y el Verbo se hizo carne. Y el Verbo se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. ¿Y cómo es que el Verbo se hizo carne? Jesucristo tomó la condición humana, vino a este mundo que fue hecho por Él, tomó la condición humana y Él es la luz que ilumina a todo hombre. Pero Jesucristo se sigue haciendo carne. Jesucristo se sigue haciendo carne, sigue tomando la condición humana. ¿Para qué? Para darnos de comer su carne y su cuerpo. ¿Dónde? En la Eucaristía. ¿Recuerdan allá en San Lucas 22, 19? Cuando Jesús tomó
No, vamos a leerlo el 26 de San Mateo. 26. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Vean cómo Jesús toma un pedazo de pan y lo transforma en su cuerpo. Le dice a sus discípulos: esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo: beban todos de ella. Esto es mi sangre, la sangre de la alianza que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. La Eucaristía. Vamos a ver cómo lo dice mejor San Lucas 22:19. Porque aquí lo explica un poquito mejor. San Lucas 22:19. Después tomó pan, dando las gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Jesucristo toma pan y ese pan se convierte en su cuerpo. Cada vez que el sacerdote repite estas palabras de Jesucristo, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. El pan el pan se transforma en el cuerpo de Cristo. Por eso allá en San Juan, que estamos leyendo, San Juan 6:53, dice, San Juan 6:53, Jesús les dijo: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Jesucristo vino al mundo y es la luz, y Él nos mostró el camino. Y el Evangelio de hoy nos dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesucristo se quedó en un pedazo de pan. Que ese pedazo de pan, cuando el sacerdote repite las mismas palabras de Jesucristo, se convierte en su cuerpo y en su sangre. Se convierte en carne, en el cuerpo de Cristo. Y se cumple la palabra de Dios. Y el Verbo se hizo carne. Y se sigue haciendo carne. ¿Para qué? Para alimentar a su pueblo. Para darnos la vida espiritual. Para darnos la vida eterna. Por eso es importante ir a misa. Usted puede faltar a cualquier actividad, pero a la Eucaristía usted no puede faltar, porque es en la Eucaristía donde recibimos al Verbo hecho carne, que nos alimenta, que nos da vida eterna. Por eso faltar a la Eucaristía es pecado mortal. Quedarse sin comulgar un domingo es pecado mortal. ¿Qué se está perdiendo usted? La vida. Por eso Jesucristo dice: en verdad les digo. ¿Qué significa en verdad les digo? Que aquí no hay mentira. Que lo que yo estoy diciendo es cierto. Que esto se los digo para que ustedes lo sepan. En verdad les digo que si no comen la carne, y el Verbo se hizo carne. En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. ¿Qué les dijo allá en San Lucas 22:19? Tomó pan, lo partió y se lo dio diciendo: tomen, coman, esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Tomen y beban, esta es mi sangre. El Verbo se hizo carne, se sigue haciendo carne para que nosotros no lo comamos. ¿Para qué? Para tener vida eterna. Verdad les digo
que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Jesucristo nos trae un nacimiento a la vida eterna, pero si creemos en Él, si le creemos a Él, si creemos en su palabra, porque por ella se hizo todo y sin ella no se hizo nada. Y si Jesucristo nos dice que si no comemos la carne del Hijo del Hombre y no bebemos su sangre, no tienen vida en ustedes, no vamos a obtener la vida. Si no comulgamos, no vamos a obtener la vida eterna. ¿Por qué? Porque por su palabra fue hecho todo y sin ella no se hizo nada. Y si Jesucristo dice, si su palabra dice que el que no come la carne y no bebe su sangre no tiene vida, no va a obtener vida eterna. Por más cristiano que usted sea. Pero si usted no comulga, si usted no recibe el cuerpo y la sangre de Cristo, no podrá obtener la vida eterna. Diferente al que comulga, dice. El que come. Antes era el que no come, ahora el que come, el que cumple su palabra, el que cree en Él, porque por Él fue hecho todo y sin ella no se hizo nada. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día. El que come la carne del Hijo del Hombre, el que come y bebe su sangre. ¿Cuál? La que se da en el sacramento, en la Eucaristía, la que ofrece el sacerdote en el altar. Cuando se consagra, cuando el sacerdote repite las mismas palabras que repitió Jesús allá en San Lucas 22:19. Tomó pan, lo partió y se lo dio diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomando la copa, la dio diciendo, tomen y beban todos de él, pues esta es sangre de la alianza nueva y eterna. Por eso dice, el que coma mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Aquí no hay lugar para una mentira. Aquí no hay lugar para que usted diga que es un símbolo. El mismo Jesucristo está diciendo que su carne es verdadera comida, que hay que comerlo, que es comestible, que si yo no como el cuerpo y la sangre de Cristo no voy a obtener la vida eterna. Para eso Él se hace carne, para que nosotros lo comamos. Por eso el verbo de hoy, por eso el Evangelio de hoy nos dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, se quedó con nosotros y puso su tienda entre nosotros. Por eso nosotros tenemos a Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera vida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Eso se llama comunión, la común unión del hombre con Dios. ¿Cómo se une Dios con el hombre? ¿Cómo se une el hombre con Dios? A través de la comunión, a través de comer su cuerpo y beber su sangre. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así nos unimos nosotros a Cristo. Así permanecemos nosotros en Cristo, a través de su cuerpo y de su sangre, comulgando, viendo la Eucaristía y recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, alimento para la vida eterna. Por eso Jesucristo dijo ahí en el 51, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Necesitamos ese pan para obtener la vida eterna. ¿Y dónde lo recibimos? En la Eucaristía. Por eso Levítico 21:8 dice, al sacerdote lo tendrás por santo, pues él ofrece el pan de tu Dios. Que el Señor les bendiga.